Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy vamos a analizar el proyecto de ley de emergencia sanitaria por pandemia que ya tuvo su primera discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para iniciar este diálogo hemos invitado al asambleísta Rafael Lucero. Revisemos su perfil. Rafael Lucero, dirigente social campesino, ex asambleísta alterno en el 2013, asambleísta por la provincia de Chimborazo, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte. Para complementar este diálogo hemos invitado al asambleísta Javier Santos. Revisemos su perfil. Javier Santos, técnico superior contable, ex gobernador de Manabí, asambleísta por la provincia de Manabí, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Hace pocos días, la Asamblea Nacional culminó el primer debate del proyecto de ley de emergencia sanitaria por pandemia, iniciativa que arrancó su discusión al interior del Parlamento ecuatoriano en agosto pasado, cuando finalmente el presidente Guillermo Lasso decidió retirar de la Asamblea Nacional la propuesta legal presentada por el entonces presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cuáles son los aspectos que contiene? Lo vamos a revisar en el siguiente video. Tras 20 intervenciones, el proyecto de ley orgánica para la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El legislador Marcos Molina explicó que la iniciativa se discutió desde agosto del 2021, fecha en que el presidente de la República, Guillermo Lasso, retiró el proyecto de ley de manejo de la pandemia presentada por el expresidente Lenín Moreno. Hoy tenemos la gran responsabilidad de dar trámite a un proyecto de ley que no pertenece ni a la derecha ni a las izquierdas, sino que la única bandera es salvar vidas. Enfatizó en que la propuesta no restringe derechos y que por el contrario se limitan algunas libertades como la de tránsito y reunión. Con la finalidad de precautelar derechos superiores como son el derecho a la salud y la vida. La iniciativa aclara que será la Autoridad Sanitaria Nacional la encargada en la toma de decisiones, mientras que el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, coordinará acciones con los diferentes niveles de gobierno. Este proyecto de ley precisamente busca evitar que la pandemia se siga manejando a través de estados de excepción. El COE nacional no puede tomar una decisión o restringir una medida desde lo nacional a lo cantonal. Sobre el régimen sancionatorio, el asambleísta John Vinuesa dijo que se lo debe aclarar para evitar discreciones al momento de aplicar la norma. Se determina un valor de multas. Casi todas las multas dicen hasta un salario mínimo vital. No podemos alejarnos de complicada situación económica. Mientras que el legislador Esteban Torres propuso aclarar las nuevas atribuciones del COE. Quizás en esta ley, para lo que sí debía servir es para regular el funcionamiento del COE nacional. Tras el primer debate, el proyecto de ley regresa a la Comisión del Derecho a la Salud, que analizará las observaciones previo al informe para segundo y definitivo debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Vamos a empezar ya este diálogo y vamos a saludar con nuestros invitados. Empezamos por usted, asambleísta Rafael Lucero. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Un saludo cordial a mi compañero de micrófonos, Javier Santos. Gracias, compañero asambleísta, por compartir en estos momentos, digamos, la socialización a través de este medio de comunicación de la Asamblea Nacional, este proyecto de ley que es una iniciativa de la Comisión de Salud y Deporte, de cual soy parte. Y a ustedes, estimados
periodistas, muchas gracias por invitarnos. Gracias a usted, asambleísta, por estar con nosotros. Vamos a saludar ya con el asambleísta Javier Santos, legislador. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Bienvenido. Gracias, querido Ricardo. Un abrazo a ti y a todos los que hacen Tercer Debate. Bendiciones en este 2022. A mi compañero, colega asambleísta Rafael Lucero, un gusto saludarlo. Pronto nos estaremos viendo ya personalmente. Bendiciones también. Gracias, asambleístas. Igualmente desearles un venturoso 2022. Asambleísta Rafael Lucero, voy a empezar por usted, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte de la Asamblea Nacional. Y decíamos en la presentación que la discusión de este proyecto de ley arrancó en agosto pasado y tiene como antecedente el retiro del proyecto de ley que en su momento fue entregado por el expresidente Lenín Moreno Garcés. ¿Qué pasó allí con la Comisión del Derecho a la Salud? ¿Cómo tomó esta noticia, esa novedad que en su momento fue el retiro de esa iniciativa legal? Bueno, una vez que nos posesionamos el 14 de mayo y luego ya pasamos a las comisiones respectivas, lo primero que hicimos es ver el diagnóstico de en qué situación estaba la comisión y cuántas leyes habían quedado de la asamblea anterior. Y por supuesto encontramos que esta ley tenía que cumplir los plazos establecidos por la Corte Constitucional. Y nosotros iniciamos a preparar el informe del segundo debate porque esta ley había estado presentado ahí, ya con el primer debate, por el anterior, planteado por el expresidente Lenín Moreno. Y nosotros teníamos listos ya el informe para el segundo debate y listo para ya someter a pleno. Y sucede que antes de que en la comisión se apruebe, hubo el retiro ya del presidente Guillermo Lasso, el proyecto de ley que era del expresidente y que por supuesto él lo hizo en el ámbito de sus competencias del presidente. Y ahí surgió ¿y ahora qué vamos a hacer? Si ya no vamos a cumplir con el pedido de la Corte, claro que no era mandatorio para la Asamblea, era para el presidente. Pero ahí fue donde conversamos los asambleístas de la comisión y dijimos, a ver, ¿por qué no podemos hacer nosotros? Si nosotros somos los que tenemos que legislar y tenemos que fiscalizar, y función nuestra es dotar de políticas públicas para el pueblo ecuatoriano. E iniciamos inmediatamente un acuerdo, decidimos hacerlos todos los asambleístas, no firmó la asambleísta Rosita Cerda, porque ese tiempo, recordarán, ella estuvo sancionada por 15 días, separada de la asamblea, entonces por eso no firmó, justo fue en esos tiempos. Y firmamos nosotros, no firmó la asambleísta María José Plaza, porque usted entenderá, es de parte del gobierno, pero firmamos los demás asambleístas, estuvimos de acuerdo. Pero sin embargo, la asambleísta Plaza no firmó, pero está de acuerdo con la ley. Lo mismo Rosita Cerda. Esta es una ley que planteamos los nueve asambleístas de la comisión. Entonces, iniciamos la construcción del proyecto, los equipos se pusieron a trabajar de forma inmediata y enseguida presentamos con las firmas, lo ingresamos otra vez a Secretaría. Asambleísta Rafael Lucero, continúo con usted. Insisto entonces, llama la atención estos aspectos que van decurriendo en el plazo de una pandemia que actualmente ya vamos para 2 años. Por supuesto que nos llama la atención y nosotros fuimos los más sorprendidos de la comisión porque el momento que retiran el proyecto de ley, dijeron que iban a presentar casi inmediato, totales que ha transcurrido ya 7 meses y no han presentado. O sea, sigue quedando un vacío jurídico para el país en el manejo de la pandemia y que han venido manejando a través de decretos ejecutivos, de estados de excepción, pero jamás han impulsado una política pública o han dicho a la Asamblea, ¿saben qué? Este es nuestro proyecto. Nosotros en uso de nuestras facultades hemos presentado una ley que queremos presentar al pueblo ecuatoriano y que ya ha sido discutida en primera instancia. Entonces llama la atención, por supuesto, y nosotros vamos a decir, no es con el afán de entrar a competir con el Ejecutivo, para nada. Nosotros en uso de nuestras facultades lo vamos a hacer. Sabemos extraoficialmente que el presidente va a presentar su proyecto de ley, ojalá lo haga en el menor tiempo posible, ojalá lo haga en estos días, para poder unificar los proyectos de ley junto a las observaciones de los asambleístas de diferentes bancadas, de los sectores sociales que están también planteando algunas propuestas, del gremio de profesionales de la salud también están haciendo algunas propuestas, y ojalá el presidente pueda presentar lo más pronto posible su proyecto de ley y poder unificar, que sería el éxito para el Ecuador. Ahora bien, asambleísta, recordando un poco el proyecto de ley del expresidente Lenín Moreno, ¿se entregaban nuevas competencias? ¿Qué fue lo que sucedió para que esa iniciativa legal sea retirada del Parlamento ecuatoriano? Bueno, nosotros revisamos un poco el tema, revisamos la ley para el tema de la aprobación en la comisión y encontrábamos que habían algunos vacíos inconstitucionales, vacíos jurídicos que eran por ejemplo observados, sí, inclusive el tema de la restricción de derechos, el tema de la movilidad. Ellos estaban planteando de que
a través de un estado de excepción, ellos podían plantear automáticamente todo el tema del estado de excepción y que vulneraba derechos de movilidad. Y eso fue un tema que fue observado. El tema de la autoridad de la salud, ellos estaban planteando de que sea el COE nacional el que tome la decisión en el control de la salud. Cuando nosotros decíamos, no, es que para eso existe el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector calificado en el país. Ok, el asambleísta Javier Santos, legislador, le consultaba que llama la atención varios aspectos, recordando, en agosto del año anterior se retira el proyecto de ley por parte del presidente Guillermo Lasso, pero había decurrido todo un año, el 2020 me refiero, en donde finalmente no fue presentado, sino hasta el final del mandato del señor presidente Lenín Moreno, una iniciativa legal que, como señala el asambleísta Rafael Lucero, se pudo haber violentado algunos derechos ciudadanos. Llama la atención esos aspectos. Veamos el título de la ley, ¿no? La ley se llama Ley de Gestión de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia, ¿no? Y cuando hablamos de emergencia... el proyecto de ley. El actual proyecto. Okay. Correcto, pero la Corte disponía y ordenaba justamente que se trate y se tramite un proyecto de ley para atender y gestionar la emergencia sanitaria. Pero la emergencia no es una palabra que al parecer el Ejecutivo, tanto el que se fue como el que actualmente está prácticamente gobernando, no le han dado la importancia porque estamos en emergencia y la emergencia es justamente, esa es la palabra, ante una situación de esta característica. Y en ese sentido, ya llevamos casi 2 años en la emergencia y obviamente por iniciativa de la Asamblea de esta nueva Comisión de Salud, pues tenemos una ley que nos va a permitir gestionar la emergencia. Pero aquí hay algunas cosas, ¿no?, que analizar. Definitivamente esto nos da a demostrar o demuestra prácticamente que no hemos tenido la prioridad como Estado, no hablo como Asamblea, como Estado en su conjunto, de poder presionar para que se implementen los mecanismos ante diferentes tipos de desastres naturales o emergencias. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, lo estamos escuchando. Le decía, nos habíamos quedado justo en la parte de la gestión del tema de los desastres. Correcto, si tuviéramos una ley de gestión de riesgos y emergencias vigente, en este rato tuviésemos mecanismos para enfrentar esta emergencia. Lamentablemente no es así, no lo tenemos y ahora tenemos que tramitar este proyecto de ley que, si bien es cierto, es iniciativa de la Asamblea de la Comisión de Salud, hoy podemos decir que ya vamos por un camino, ya marcamos una hoja de ruta para poder enfrentar las condiciones adversas que genera esta emergencia. Así que yo creo que más allá de las no ejecutorias por parte de quien tenía que haberlo hecho, como era el Ejecutivo, un proyecto de ley, una propuesta de ley, pues ahora nos toca a nosotros asumir este rol y la ciudadanía pues entenderá que vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo para que genere una ley que en realidad atienda la necesidad de atender la emergencia. Asambleísta Rafael Lucero, y en ese sentido, ¿cómo vamos a gestionar esta emergencia, la pandemia en este caso, que es el título que tiene esta iniciativa legal? A ver, primero, ¿cómo vamos a gestionar? Nosotros como Asamblea vamos a cumplir nuestro rol, nuestro trabajo que el pueblo ecuatoriano nos ha dado. Luego de eso, por supuesto, vamos a plantear esta ley que tiene 32 artículos, ¿no?, donde contemplan varias propuestas para el manejo y la administración, donde contempla las sanciones para los individuos que no cumplan con la ley. Y más allá de las sanciones, lo que estamos planteando es que se haga una especie de un llamado de conciencia, que no sea tanto las sanciones, sino que sea más bien el compromiso del ecuatoriano, del ciudadano, para que poder contrarrestar esta pandemia y seguir cumpliendo con la política pública. Es un trabajo que nosotros tenemos de eso en la cabeza. Al menos yo soy partidario de que por más leyes que podamos hacer en la Asamblea, si el ciudadano no quiere cumplirlas, no la quiere cumplir y ponga las multas que sea. Entonces lo que queremos es dotar con una ley que permita que el ciudadano, más allá de ser sancionado, tenga la confianza. Asambleísta Javier Santos, uno de los temas que generó discusión o debate en el Pleno fue el rol que tomará el COE nacional en este caso. A ver, la Autoridad Sanitaria Nacional será la que entregue la planificación según el proyecto de ley, entregue las directrices, pero quien deberá adoptarlas y distribuirlas a los COEs provinciales y cantonales será el COE nacional. Actualmente la realidad es que el COE nacional emite algunas disposiciones, algunos le llaman exhortos, pero muchos de ellos no son tomados en cuenta. De acuerdo, a ver, lo que hay que manejar y tener y entender claramente cuáles son los roles de cada quien.
El COE nacional es un ente que recomienda, asesora para la toma de decisiones. ¿Pero en base a qué? En base a lo que establecen las mesas técnicas de trabajo. En este caso, si es una emergencia sanitaria, quien tiene que informar lo que está pasando es la mesa técnica 2, la mesa de salud, que en instancia nacional la regenta el Ministerio de Salud Pública. ¿Ellos qué hacen? Ellos entregan información, le dicen al COE nacional, señores COE nacional, esta es la realidad de la emergencia, esto es lo que afecta, esto es lo que está generando, y el COE, el cuerpo colegiado que está conformado por muchas instituciones, recomiendan. ¿Qué recomiendan? El aislamiento, confinamiento, los aforos, cómo va a compensarse la ayuda humanitaria, recomiendan. Después de recomendar, todas las instituciones firman en común acuerdo y se comprometen, ya no el COE, las instituciones que tienen que cumplir, los CAT cantonales, en los ministerios correspondientes. Ese es el procedimiento correcto, porque pero no se puede... ¿de obligatorio cumplimiento de los COEs provinciales y cantonales? Más que de obligatorio cumplimiento, será de ejecutoria por parte de quienes tienen que ejecutar estos temas. En otras palabras, si el COE recomienda aforos reducidos, restricción de movilización, ahora le corresponde a los COEs cantonales ver la forma como lo ejecutan. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si dicen, oiga, restricción de movilidad, ¿qué va a decir el COE cantonal? Oiga, no tengo suficiente personal para restringir, no tengo policías. Señores gobiernos, envíenme personal, envíenme equipamiento, envíenme vallas, envíenme material para ayuda humanitaria. En otras palabras, recomienda el COE, ejecuta las diferentes instituciones y solicitan apoyo cuando tengan que solicitarlo. En otras palabras, entiendo que esto es lo que tenemos que plasmar en esta ley, porque justamente se basa en gestionar la emergencia, no restringir ni poner sanciones, gestionar la emergencia, los roles de cada cual, cómo cumplirlo. Y obviamente eso podría decantar en otras acciones que se pueden tomar en territorio. Asambleísta Lucero, el parlamentario Marcos Molina, presidente de la Comisión de Salud, durante su ponencia en el Pleno de la Asamblea, había señalado que con esta normativa lo que se va a hacer es limitar algunos derechos, fue el término que usó. Y claro, hacía un poco la distinción con la restricción de derechos. ¿Por qué debemos entender como una limitación a los derechos, sea de movilidad, sea de reunión, que lo expuso el asambleísta Molina? Porque, a ver, primero, ¿cómo va a funcionar esta administración? ¿Cómo se va a administrar esta ley? Primero, se debe declarar mediante un acuerdo ministerial por el ente rector de la salud las zonas de alerta sanitaria. O sea, hoy no hay esta zonificación de alertas sanitarias. Hoy cogen un estado de excepción para ciertas provincias, para todo el país y cerrado el lío, ¿no es cierto? Y ahí vienen a restringir derechos que son de movilidad, que son de comercialización, todo lo que viene consecuentemente. Nosotros que estamos planteando a través de esta ley, que se declare zona de alerta sanitaria. ¿Quién tiene que hacer eso? El Ministerio de Salud, ¿no es cierto? A través de su ministro. Esto automáticamente quiere decir que en el máximo de 2 días se tiene que elaborar un plan de contingencia que debe ser ejecutado por el COE nacional, provincial o cantonal. Asambleísta Lucero. Sí, asambleísta Lucero, perdón que le interrumpa, pero ¿bajo qué parámetros se puede determinar que una zona se encuentra en emergencia, como para en efecto decir, no sé, Quito, por ejemplo, actualmente, con el número de casos evidentes de contagios por Omicron? ¿Cómo se va a fijar esos parámetros? Pero es que para eso es que tiene que tener el Ministerio de Salud, que es el que controla, el que tiene toda la estadística de la situación de salud, en este caso el COVID, a nivel nacional. Entonces hay lugares donde son como los focos de infección, donde dice la zona céntrica del foco de infección, y es donde se tiene que delimitar y no hacer que quede abierto para toda la provincia, para todas las provincias, y dejar. ¿Quién tiene que ser? Específicamente es el Ministerio de Salud. Asambleísta Santos, sí, tenía algo más que agregar aquí. Sí, escucho a Rafael y estoy totalmente de acuerdo. Me parece que el artículo 5, al que menciona el asambleísta Rafael Lucero, que habla de las zonas de alerta sanitaria, me parece genial que se delimiten las zonas. Por eso es que en mi aporte, en mi intervención, yo le estoy aumentando unas palabritas ahí que me parecen fundamentales para justamente lo que usted está preguntando, querido Ricardo. Por ejemplo, yo le estoy aumentando en el artículo 5, dice, la Autoridad Sanitaria Nacional, mediante acuerdo ministerial, declarará. Ahí yo le aumento, ahí eso me gustaría que lo acoja la comisión o que lo revise,
yo le estoy aumentando, previo el informe de la mesa técnica correspondiente de salud. En otras palabras, va a declarar la zona, pero tiene que haber un informe, pues, que lo diga, como bien lo dice Rafael, que es el Ministerio de Salud que sabe dónde está el impacto, dónde hay mayor concentración, dónde está la carga viral más dura. Entonces, previo a ese informe, va a declarar la zona de reserva. Y termino yo en mi recomendación, este artículo 5, donde pongo yo en mi recomendación, luego de emitida la declaración, la Autoridad Sanitaria Nacional, en el término de 2 días, elaborará el plan de contingencia. Yo le aumento ahí, querido asambleísta Lucero, y ojalá puedan discutirlo a la interna, el cual será revisado y aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia según determine su activación. Esta podría ser cantonal, provincial o nacional. ¿Por qué lo digo? Porque en Puerto Viejo nos pasó. En otros cantones como Calceta, Bolívar, Chone, no había mucha carga viral, pero Puerto Viejo sí, se concentró en ciertos barrios. Entonces, se revisa esto a la interna, se determina y que apruebe el plan de contingencia para ese territorio el Comité de Operaciones de Emergencia. Simplemente es la forma, querido Ricardo, que le estamos dando un poquito para determinar este tema, pero para que se haga bien la gestión de la emergencia. Es un poco determinar los cercos epidemiológicos, que en un principio, en el año 2020, no se tenía claro. Hubo el primer caso que se registró acá en el país del contagio. E inmediatamente hubo nuevos casos en Quito, en Guayaquil, y bueno, después la pandemia en el 2020 se concentró en la ciudad de Guayaquil. Había iniciado en el cantón de San Borondón, pero luego se extendió a toda la provincia y trasladó después hasta Pichincha, ser ya a lo largo del 2020 la primera provincia en tener el mayor número de personas contagiadas. Pero ¿qué hacer, asambleísta Lucero? Y aquí le consulto a usted, con el caso, por ejemplo, último del contagio de Omicron. A ver, se registró un primer caso, hubo la alerta en la ciudad de Guayaquil, surgieron los primeros casos, pero inmediatamente se trasladó hasta Quito. ¿Cómo saber o en qué momento las autoridades determinarán que el contagio pasa a ser ya comunitario? ¿Cómo va a actuar allí? ¿Qué solución da esta normativa? A ver, nosotros hemos ido ahí, por ejemplo, estamos hablando muy claro, las competencias, ya una vez que tengamos el ente rector de la salud, declare zona de emergencia sanitaria, ya viene todo el tema de las medidas que tienen que aplicarlo a nivel de toda esta emergencia sanitaria. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Ya son ellos las autoridades que tienen que estar encargadas de controlar eso. Nosotros desde la Asamblea lo que vamos a hacer es impulsar esto, pero ¿quiénes son los que tienen que hacer las autoridades? O sea, las autoridades tienen a través del reglamento, a través de la reglamentación. Tienen que hacer el reglamento para que en base a eso se pueda ejecutar la ley y la ciudadanía lo puedan cumplir. Es un tema que también aquí nosotros cumplimos nuestras funciones, el ministerio cumple sus funciones, tienen que hacer el reglamento todos, hacer el plan de contingencia para que el COE pueda cumplir, los gobiernos seccionales, los municipios tienen que ejecutar este proyecto de ley, tienen que garantizar, y ahí, por ejemplo, ahí viene un tema de las sanciones que ha sido también un tema de discusión fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué dice el tema de las sanciones? Las sanciones dice que para los ciudadanos naturales, los trabajos serán comunitarios, y las multas económicas o pecuniarias es para las instituciones, ¿no es cierto? Y ahí está muy claro. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Vamos a un trabajo comunitario, no estamos planteando un tema económico, ¿no es cierto? Pero ¿quién tienen que pagar estas multas? Pongamos un ejemplo. En el mercado de aquí de Riobamba, ¿no? Ahí existen los comerciantes informales o los comerciantes que están calificados en el mercado. Ellos salen a trabajar, ellos tienen toda la necesidad, pero ahí hay un responsable. ¿Y quién es el responsable? Es el administrador del mercado. Entonces, ¿hacia quién tiene que respondérselas? ¿Hacia quién tiene que irse y enfocarse la sanción? Es al administrador del mercado, no es al comerciante informal. Ok, muy bien, asambleístas, se nos agotó ya la primera parte del programa, nos vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, sí, vamos a hablar ahora de las competencias y de las sanciones, del régimen sancionatorio que establece este proyecto. Ricardo, de ley. Solo si me permite. Sí, a ver, rápidamente porque vamos a una pausa. Muy puntual, por favor. Y compartiendo con Rafael en este tema, acuérdense también, bueno, todos recordemos que los mercados pueden estar controlados, pero en las instituciones públicas, yo decía, Ban Ecuador hace unas colas enormes.
Entonces el gerente de Banecuador, por no tener un plan de contingencia, también tendrá que responder con sanción por no manejar un plan de contingencia correcto dentro de su institución. Solo esa precisión, pública y privada. Muy bien, de acuerdo, sí, en efecto. Bueno, acá en Quito tenemos el ejemplo ahora último de la Agencia Nacional de Tránsito. La ciudadanía se ha volcado a las instituciones para obtener sus papeles y bueno, observamos filas enormes afuera de esa institución. Vamos a hablar sobre la responsabilidad y también la corresponsabilidad ciudadana, porque también aquí debe haber una corresponsabilidad por parte de nosotros. Nos vamos a una pausa, amigas y amigos, sigan con nosotros. Esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, continuamos ahora en Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Javier Santos y Rafael Lucero sobre el proyecto de ley de emergencia sanitaria por pandemia, esta iniciativa legal que tuvo ya su primera discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este bloque voy a empezar con usted, asambleísta Javier Santos. ¿Qué les parece si empezamos precisamente por la parte en la que nos habíamos quedado, que es el régimen sancionatorio? Hablemos de cómo se va a establecer, qué tipo de sanciones, porque aquí también hubo algunas precisiones por parte de los parlamentarios en el primer debate. ¿Qué es lo que establece esta iniciativa legal en cuanto a sanciones por incumplimientos de las normas, asambleísta Santos? Bueno, yo pude analizar brevemente el tema y definitivamente lo que se requiere es disciplina ciudadana, ¿no? Para enfrentar una emergencia, si me recomienda el Ministerio de Salud Pública que tengo que salir con mascarillas, que tengo que salir protegido con visores, si tengo que proteger mi área interna de trabajo o domicilio, tengo que hacerlo. Pero si no hay disciplina ciudadana, definitivamente eso puede afectar no solamente en mi derecho de estar protegido y salvaguardado, sino en el de los demás. Entonces tenemos que pensar en el conjunto. Por eso, más allá de estar de acuerdo o no con las sanciones, creo yo que hay que fijar mecanismos para que no se disparen o no se vulneren derechos que ya tenemos ganados los ciudadanos y obviamente todos, pero que existan ciertos parámetros y condiciones necesarias para que no se extralimiten las sanciones o no se discrecionalice la sanción. Por eso yo ponía, porque en el capítulo 3 de la ley propuesta hablaba justamente del régimen sancionatorio para quienes incumplen las medidas de restricción. Yo hablaba que por qué no aumentar un articulado, y lo estoy proponiendo en mi tercera observación, aumentar un articulado en el que se haga alusión a tipos de faltas, porque puede ser para mí una falta muy grave salir contagiado. Obviamente salir sabiendo que tengo el contagio y voy y salgo a un sitio a hacer una gestión y obviamente estoy exponiendo al resto. Para mí eso me parece muy grave. Salir sin mascarilla sabiendo que estoy contagiado es grave. Entonces yo decía, ¿por qué no articular tipos de faltas? Faltas leves, ¿no? Por ejemplo, el no hacerse la prueba periódicamente, se me ocurre en mi lugar de trabajo. Cosas así. Tipificar los tipos de infracción antes de iniciar con la sanción, para que existan parámetros y los que tienen que ejecutar, en este caso los jueces cantonales, dispongan las mismas al momento de activarlas. Asambleísta Rafael Lucero, ¿por qué ir directamente a sancionar? Y esa fue una de las observaciones en el Pleno, se la traslado directamente a usted. ¿Por qué es necesario sancionar directamente económicamente a los ciudadanos? Sobre todo cuando es evidente que existe además una crisis económica de por medio. Primero porque lo que voy a decir es un tema que yo lo pienso siempre. Si el ciudadano no hace conciencia y no se pone la camiseta del Ecuador, de su provincia, de su territorio, y está esperando que la autoridad le controle, es complicado. Por eso es necesario. Yo sí creo, yo no me gusta tanto la idea, pero es un tema necesario imponer el régimen sancionatorio. Porque a veces los ciudadanos, conociendo muy bien la ley, violenta, conociendo muy bien. Y otros, bueno, ya porque les conocen, pero
sin embargo lo hacen, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante que se ponga la sanción, porque es un tema como que el ciudadano está acostumbrado, cuando hay una ley, la multa es demasiado alta, ahí sí, tengamos cuidado porque me tocan el bolsillo, y parece contradictorio, es que hay gente que dice, es que lo topamos el tema económico de la gente que hoy que está en... Sí, pero también tenemos que hacer algo, porque si no, bueno, no pongamos multas, dejemos que las cosas, pondemos la ley sin multas y listo, no pasa nada. Entonces, yo concuerdo, pero ¿qué estamos diciendo ahí como la comisión? En el artículo 10 estamos diciendo, se emiten sanciones para personas naturales con trabajo comunitario y para personas jurídicas multas pecuniarias económicas. Hay una distinción entonces, o sea, para el ciudadano... Una sanción sería, no sé, trabajos comunitarios, ir a arreglar un parque, no sé. Pero para la institución... me deja concluir. ¿Sí? Si me deja concluir. Por ejemplo, para personas naturales, por primera vez limpieza de espacios públicos hasta 3 días, 6 horas. Esto quiere decir que él dirá, yo voy a trabajar 2 horas diarias en limpieza de un parque y cumplo mi sanción, por primera vez. Si en el caso de por segunda vez, 10 horas por 5 días laborables, quiere decir, se mantienen las 2 horas laborables por 5 días. Y en el caso de tercera vez, 24 horas hasta por 8 días laborables. Esto es en el tema de personas naturales. Pero cuando vamos a personas jurídicas, lo que dijo el compañero Javier Sánchez, Santos, que es un tema, por ejemplo, las instituciones públicas, PAN Ecuador. Y yo lo que vi en los últimos tiempos en la pandemia en mi provincia, en la ciudad de Riobamba. Cerrados los mercados, por supuesto, no podían estar los mercados, pero alrededor, las calles aledañas a los mercados, era un mercado donde todo el mundo asistía y asistíamos. Entonces, ¿quién es responsable? ¿El ciudadano que va porque necesita trabajar, porque necesita laborar, o es los encargados de la administración? Entonces, si cierran el mercado, controlen también las calles. ¿Quién tiene que controlar eso? Es el alcalde que tiene que tomar decisiones. ¿Y por qué no se le sanciona a él? O sea, miren, estamos haciendo una diferencia. La sanción de trabajo comunitario al ciudadano que infrinja la ley, pero a las instituciones públicas y privadas también. Pues yo lo viví en Chimborazo, en Riobamba. Los mercados cerrados, la policía controlando que nadie entre a los mercados, pero en las calles, mercado, cualquier cantidad y la gente comercializando, deambulando. ¿Y de qué estamos hablando? Pues, ¿quién tiene que controlar eso? Son las autoridades. Bien, ahora, asambleísta Santos y Javier y asambleísta Rafael Lucero, a ver, yo estoy de acuerdo con ustedes, es necesario establecer un tipo de sanciones, caso contrario se transformaría en letra muerta, hay que decirlo de esa manera. Pero, asambleísta Santos, yo le traslado ahora los criterios que existen en este momento. Si bien no es obligatoria la vacuna para los ciudadanos, sí se han establecido varios requisitos y sanciones por parte del COE para los establecimientos, centros comerciales, por ejemplo, que no soliciten el carnet de vacunación a los ciudadanos. Eso es lo que se hace actualmente. Y claro, la ciudadanía ha dicho que finalmente es su derecho saber qué es lo que hace o no con su cuerpo. ¿No sería este mismo argumento el que podría utilizarse en el caso de que la ley esté vigente y la ciudadanía diga, bueno, ¿por qué me van a multar si es que no decido salir con mascarilla, por ejemplo? Claro, yo quiero poner estos en la justa dimensión como corresponde. El objetivo no es la sanción. El objetivo no es la sanción, es la disciplina y el cuidado que debemos tener los ciudadanos para no contagiar al resto y no contagiarnos nosotros mismos. De eso se trata la gestión de la emergencia. Entonces, el objetivo no es la infracción. ¿Que hay que utilizar mecanismos? Sí, hay que utilizar mecanismos, pero una ley tiene que ser, primero, progresiva en derechos, no regresiva, tiene que velar el cuidado de todos y todos los ecuatorianos, y obviamente siempre habrán mecanismos para que esta ley se cumpla. La disuasión, al poner infracción, se disuade la ciudadanía y entiende que tiene que cumplirlo. Pero aquí viene el tema. Si yo voy a un centro comercial, que es un sitio privado, los sitios privados se guardan su derecho y se reservan su derecho de disponer quién entra y quién sale. Diferentes en sitios públicos. Yo voy a un restaurante y porque no estoy bien vestido, sabe que no puede entrar, porque nos reservamos el derecho a admisión, es un sitio privado, al que asiste una persona privada y es un tema entre privados. Entonces, si los centros comerciales tienen este plan dentro de su plan de contingencia, expedir el carnet, se reservan el derecho de no permitir el paso a quien no lo lleve, y también están en su derecho. Entonces, yo creo que es simplemente poner y plasmar en blanco y negro
este tipo de situaciones y recomendaciones, insisto, seguirán siendo recomendaciones, porque a lo mejor las instituciones van a decir mañana, y mire que voy a hablar alguna tontería tal vez, ¿sabe que entonces para los que no tienen vacuna les vamos a dar un área específica, para los que no tienen el carnet de vacunación? Pero son situaciones que no... Hacer una diferenciación, como por ejemplo actualmente existe el área de fumadores y el área de no fumadores, por ejemplo. No queremos llegar a esos extremos, pero estamos en una situación de emergencia, y en una situación de emergencia se toman medidas de emergencia. Son temporales, no son permanentes. Es ciertas medidas que tendrán su espacio limitado de tiempo, y para eso es la guía para tomar decisiones, la ley, y en ese sentido pues se aplicarán ya sea de forma coercitiva o tal vez a modo de recomendación. Pero aquí hay un tema más, y esto lo he criticado y solamente quería ponerlo puntualmente. Yo insisto y lo digo, y ojalá el compañero asambleísta Rafael Lucero lo pueda proponer o argumentar en el debate. No se puede delegar la presidencia del COE nacional. El presidente de la República es el responsable del manejo de la emergencia. En todos los manuales mundiales e internacionales así lo he dicho. No puede delegar la presidencia del COE nacional. Y hoy quien toma las decisiones es una persona que solamente ve restricciones y no ve propuestas para otros temas más. Aquí el que tomador de decisión es el presidente de la República a nivel nacional, y lo establecen los manuales, los alcaldes en el cantón y los gobernadores en las provincias. Asambleísta Rafael Lucero, ¿algo que agregar sobre este último punto, sobre las atribuciones, las decisiones que tome, en este caso, el presidente del COE nacional? Por supuesto, yo concuerdo plenamente con Javier, totalmente de acuerdo. Hay cosas que se tiene que ponerse de frente. No se tiene que delegar el tema del COE, es el presidente de la República el que tiene que tomar decisiones. Luego ya el tema de, por supuesto, derechos. Sí, la vacuna no es obligatoria. Oiga, pero yo soy ciudadano y quiero ser responsable con mi familia, con mi vecino, con mi amigo, con mi ciudadano. Tengo que ser responsable. Si tengo que vacunarme, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos derechos de nosotros tomar nuestra libre determinación con nuestro cuerpo, pero ese mismo derecho que yo lo tengo como ciudadano también tiene el derecho el de al lado. Porque si yo no tengo que vacunarme y yo estoy contagiado, ¿por qué tengo que se le va a contagiar al otro? O sea, es un tema también. Mis derechos se terminan cuando yo vulnero el derecho de mi vecino, de mi amigo, de mi familia. O sea, se termina ahí. Entonces, no es que yo ahí discrepo profundamente cuando dice, es que yo tengo mis derechos. Claro, mi derecho yo lo defiendo, pero también mi derecho se termina cuando vulnero yo el derecho del vecino, el derecho de mi hijo, de mi esposa, de mi papá, de mi hermano. O sea, son temas que yo los planteo así. Entonces, yo lo que quiero es en este momento decir, nosotros vamos a seguir, y por supuesto, Javier, estamos tomando muy detenidamente la atención, no solo el aporte que han hecho los asambleístas, como digo en el pleno, nos sentimos como comisión muy congratulados al recibir los aportes que hemos recibido, observaciones muy importantes, pero lo único que queremos es que en el menor tiempo posible podamos dar al pueblo ecuatoriano una ley para la gestión de la pandemia. Asambleísta Rafael Lucero, un tema que se me estaba quedando de lado es la medicina ancestral. A ver, habíamos escuchado también que desde la otra orilla a la medicina tradicional, la que nosotros conocemos, existe la medicina ancestral. ¿Dentro de este proyecto de ley se establece algún procedimiento para el tratamiento o eso queda para otra normativa? No, lo estamos contemplando, lo vamos a contemplar, se está viendo un debate. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la asambleísta Rosita Cerda, ella planteó este tema de la medicina alternativa, la medicina natural, ¿no? Entonces nos estamos medicando. Por ejemplo, yo tengo grandes amigos, muy buenos amigos, que se han curado con el dióxido de cloro. Se han curado con el dióxido de cloro. ¿Funciona, asambleísta? ¿Funciona? Yo le digo, las versiones que ellos han dado, los testimonios que ellos han dado es que se han curado, y me consta que se han curado. O sea, yo le digo, o sea, de pronto científicamente no es comprensible, pero no sé si es la fe, no sé, pero el tema de las agüitas aromáticas, la hierba luisa con el jengibre, todas estas cosas son medicinas naturales. Entonces miren que se va a abrir un capítulo de debate en el tema de la medicina natural. Ok, asambleísta Javier Santos, quisiera un poco profundizar sobre la delegación de funciones o de atribuciones tal vez que está adoptando en este momento el presidente del COE nacional. Al inicio de la pandemia, en el año 2020, observábamos que en ese momento el entonces presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, era quien estaba al frente del COE, presidía las sesiones y daba las directrices. Luego lo delegó al vicepresidente de la República,
y después pasó a la ministra de Gobierno, después a la Secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y derivó en el presidente del COE Nacional. Puso en evidencia que no existe una normativa como tal para que sea alguien, el jefe de Estado no entendería, quien tome las decisiones. ¿Qué pasa allí? La palabra lo dice claramente. En una situación de desastre o emergencia, se toman decisiones en el momento de la emergencia. Entonces, en un comité de operaciones de emergencia nacional hay un sinnúmero de instituciones, hay un sinnúmero de mesas técnicas. No solamente está la mesa técnica de salud, está la mesa técnica del agua. ¿Qué pasa si es que está llegando el servicio básico o no a los diferentes sectores o barrios que han sido afectados por la emergencia? Está la mesa de infraestructura. Se cerraron los terminales, pero nadie decía, en la mesa 3 de infraestructura, decía, oiga, pero vamos a adoptar estas medidas alternativas. Y eso, el único que puede determinarlo es el presidente de la República cuando él dispone, después de escuchar la información de todas las mesas, de trabajo, de producción, de sitios estratégicos, de salud, de agua, de infraestructura. Después de terminar todo esto, el que toma la decisión es el presidente. A ver, yo quiero poner un ejemplo. La decisión de quién fue de retornar a clases, de retornar con un aforo a los chicos, a los niños. La Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional anterior, no regresaba al Pleno, estaban todos en teletrabajo y ya querían mandar a los niños a las escuelas el año pasado. ¿Quién tomó esa decisión? ¿El delegado del presidente o el presidente? Entonces, el responsable de la toma de decisiones es el presidente, es el único responsable de decir no van a clase, se mantiene la educación a distancia y todo el mundo confinado, los niños que son más vulnerables. Pero esa decisión no la puede tomar un delegado, no se debe, no es responsable, no es correcto. En una emergencia es el responsable del manejo institucional el que tiene que tomar la decisión. Por eso mi crítica siempre. No tengo nada en contra del coronel, del general Zapata. Entiendo que él tiene una formación policial y entonces las decisiones que se toman actualmente en el COE son restricciones. Cierre, no haya feriados, cierre las playas, cierre los terminales. Pero ¿y el resto? El tema educativo, el tema laboral, el tema productivo, y el resto de decisiones. Entonces, por eso mi crítica siempre, porque no creo que en una situación de emergencia la delegación sea lo más conveniente para la toma de decisiones. Bueno, actualmente la ministra de Educación ha señalado que se mantiene el plan de regreso a clases de manera progresiva. Lo ha dicho la ministra de Educación y al parecer empezará ya a correr en los próximos días. Asambleísta Rafael Lucero, en la normativa, el que tomará las decisiones entonces será el presidente de la República. ¿Él será el que se haga cargo? ¿Cómo bajarán esas disposiciones? A ver, el presidente de la República es el responsable de la administración de todo el país y no solamente en el ámbito de la salud, en todo lo que tenga que ver del ciudadano ecuatoriano, en todo, económico, social, político, todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué estamos diciendo nosotros? Jerárquicamente hay una instancia que es responsable del control de la salud del país y que tienen manejando estadísticamente aparentemente bien, debo decirlo. Es el Ministerio de Salud. Entonces, es el presidente junto al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, el que tiene que tomar las decisiones si declara una zona de emergencia, no declara, ¿por qué declara una zona de emergencia? Tiene que haber un estudio preliminar donde permita tomar decisiones. Y esto permita hacer el plan de contingencia para que junto con el COE pueda tomar los controles respectivos junto a las autoridades seccionales. Entonces, aquí es cuestión de cada uno tomar su rol y su responsabilidad. Y no hoy simplemente yo cojo y delego, pues ya listo, yo me quiero evitar problemas, yo delego al presidente del COE Nacional. Y el presidente del COE Nacional simplemente cierra todo, para todo. Oiga, pero no han parado pues de pagar los créditos a las instituciones bancarias. O sea, ¿qué es lo que pasa? No quieren que produzca, no quieren que recorramos, que hagamos productividad, pero sí, lo que se tiene que pagar no importa, eso paguen nomás. Entonces, miren, ahí también hay contradicción. Y por eso nosotros estamos diciendo que cada uno tiene que responder con sus responsabilidades que tiene que cumplir. Ahora bien, asambleístas, bueno, el tiempo se nos está viniendo encima y quiero consultar el último tema, porque surgen ya voces que están en contra de esta iniciativa legal. Y, por ejemplo, asambleísta Rafael Lucero señalan que con esta normativa lo que se va a hacer es restringir los derechos ciudadanos porque además no se establecen plazos, tiempos definidos como si es que se van a
a cerrar un determinado barrio por una crisis sanitaria, por ejemplo. O si es que la ciudadanía debe regresar al confinamiento. Tampoco se establecen plazos, tiempos definidos. ¿Qué decir ante estos criterios, asambleísta Lucero? Primero, hacer una invitación. Este es el primer debate de la ley, fue el primer debate. Hoy entramos en un tiempo de recoger aportes. Aquí en el Ecuador, opiniones políticas, no es del ciudadano común y corriente. Eso lo digo con absoluta claridad. Yo estoy pasando en territorio, estoy recorriendo mi provincia, estoy conversando con los ciudadanos y muchos dicen sí, opiniones políticas lo ven mal. Eso sucede no ahora, sucede siempre. Este es quizás un mal del Ecuador, de que no me parece bien, pero no me parece. ¿Qué estamos? Hacer un llamado. El otro día decía igual en un medio de comunicación. Les invitamos, señores abogados, señores jurisconsultos, constitucionalistas, vengan, aporten, digan, ¿saben qué? Este artículo quiero que le pongan. Como yo digo, aquí estamos en construcción esta ley. No es perfecta, es perfectible. Necesitamos la idea de todos, necesitamos el aporte de todos. Miren, nosotros en la asamblea, al inicio medios preocupados, dijimos, ahora, ¿qué dirán los asambleístas? Soltemos, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué sucede? Gran mayoría, casi todas las bancadas de forma positiva haciendo aportes de ley. Ahora esperamos también de aquellos profesionales, de aquellos analistas políticos, de aquellos analistas jurídicos que lo cojan y lo digan, a ver, ¿saben qué? Como falta esto, pongan esto, también les sugerimos. Si ahí nosotros no lo acogemos, pues hagan las observaciones que están haciendo y rechacen lo que tienen que rechazar. Pero hoy estamos construyendo la ley, no está siendo aprobada. Entonces necesitamos el aporte de ellos para que sea esta ley lo más cercana a una realidad en el país. Asambleísta Javier Santos, ¿qué pasa con los plazos, los tiempos? ¿Se pueden incluir dentro de esta normativa? Todo es posible, querido Ricardo y Rafael. Yo felicito y aplaudo lo que están haciendo. Me parece genial y loable el tomar esta iniciativa. Pero nadie estuvo preparado para una pandemia, pues nadie en el mundo, para una situación de este tipo. Y esta es una situación atípica. Por lo tanto, se tienen que tomar decisiones atípicas. Una emergencia de esta característica no es lo mismo que un terremoto, y lo digo por experiencia propia. Ya lo vivimos, se toman decisiones inmediatas. Pero una pandemia, yo creo que las decisiones que se toman las estamos conociendo, procurando resolver en el camino. Y es más, yo estoy convencido y concuerdo con Rafael, hasta la ciudadanía aplaude que empecemos a tomar una iniciativa de este tipo para poder adoptarlas. Por ejemplo, se activa el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, provincial o cantonal. También hay que implementar los comités de operaciones de emergencias barriales, pues. ¿Por qué? Porque los vecinos se pueden organizar. Si en mi sector vemos que hay un rebrote, que los vecinos se han contagiado, ellos pueden tomar decisiones con una ley que no les va a decir, oiga, qué hacer, pero sí les va a dar ideas. Ellos se pueden organizar, cerramos esta calle por decisión nuestra, para que los carros se queden allá, para que las visitas sean temporales, qué sé yo. Hay urbanizaciones, barrios que pueden adoptar medidas internas para cuidar y salvaguardarse, pero insisto, la emergencia es un tema temporal, tiene un principio y tiene un fin. En el medio hay que tomar medidas diferentes o distintas a las comunes que conocemos. Y ahí es donde tenemos que adoptar leyes que les permitan a los ciudadanos acogerse a esas recomendaciones, adoptar medidas por el bien de todos. Asambleísta Rafael Lucero, me olvidaba, ¿qué pasa con los estados de excepción que puede emitir el presidente de la República en su momento? Actualmente hemos visto varios decretos en el sentido epidemiológico, pero ¿qué va a pasar a un futuro? ¿El presidente de la República podrá seguir emitiendo los estados de excepción, los decretos ejecutivos? Porque esto también es parte de la sentencia de la Corte Constitucional. Por supuesto, el presidente, bueno, el dictamen de la Corte es que no sigamos dictando estados de excepción, o sea, está claro este tema. Y por eso es que la Corte dice, realícese la ley. Señor presidente, proponga la ley a la Asamblea y la Asamblea tiene la orden de aprobarla. No ha habido, hoy nosotros estamos haciendo este trabajo y el presidente tendrá que entender que no está manejando una empresa privada, está manejando el Estado ecuatoriano y necesitamos de todas estas articulaciones de ley. Por lo tanto, nosotros creemos, al menos creemos que el presidente, yo aspiro que en estos días llegue el proyecto de ley de manejo de pandemia planteado por el presidente, donde podamos entendernos un poco. Y los estados de excepción, por supuesto, el presidente tiene su facultad, o sea, tiene su facultad de seguirles dictando, aunque esto es legal, pero no es legítimo, que es lo que necesita el pueblo ecuatoriano.
¿Se podría unificar? ¿Qué información maneja usted, asambleísta Rafael Lucero, respecto del proyecto de ley que podría emitir el presidente de la República en consonancia con el dictamen de la Corte Constitucional? Existen comentarios que van a enviar el proyecto de ley de ellos en estos días. Esperemos que lo envíen. Existen comentarios. Es más, hago un llamado al presidente. Yo se lo dije ya al asambleísta Juan Fernando Flores. Presenten el proyecto ya para trabajar una sola, porque no puede ser que nosotros presentamos uno y mañana, después de que esté aprobada esta ley, venga el veto presidencial, que como colegislador puede ser presidente, y nos entremos en un debate. Es mejor que ahora, antes de que se apruebe la ley, que presenten ellos, lo unificamos y hacemos de forma coordinada, que es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. No necesitamos entrar en competir. Entonces el llamado es que presenten la ley y juntos, la Asamblea, el Ejecutivo, podamos debatirlo, y aprobemos una ley, ojalá con los 137 votos de la Asamblea Nacional, incluidos los asambleístas del movimiento del gobierno. Asambleísta Santos, sería un poco incongruente, no sé, pero sí sería novedoso en el momento en que la Asamblea Nacional apruebe esta iniciativa legal y el Ejecutivo decida vetarla totalmente, como en su momento ya lo hizo el expresidente Lenín Moreno, recuerdo, con un proyecto de Código de la Salud, igualmente que fue discutido, pero fue objetado totalmente y jamás envió un proyecto de ley en ese sentido. ¿Podría entonces el presidente Guillermo Lasso enviar ya esta iniciativa legal? Bueno, puede hacerlo, pero incluirse ya para un informe, para un segundo debate. Bueno, si vetan, hasta ahora no hay otra herramienta que la que se ha presentado en la Asamblea. Es la única que se está conociendo y debatiendo. Si el presidente envía la suya, te tocará, debido a los procedimientos legislativos, analizarla, revisarla, y si se pueden unificar, se unifican. Si no la presentan, seguiremos tratando lo que hemos presentado nosotros, pero al final de cuentas no importa el quién presente, es lo que se está presentando. Y en este caso, ¿qué estamos presentando? Una ley para la gestión de la pandemia. ¿De dónde venga? No importa, hagámoslo. El peor de los mundos es no hacer nada. Y en ese sentido, pues, tampoco es conveniente que se estén dictando o decretando estados de excepción. Dice la ley 30 días, 60 días, con renovación 30 días, se acaban los 90 días y van pasando 2 años, y de estado de excepción en estado de excepción, para más de tomar decisiones que se las pueden aplicar siempre que se lo haga de manera técnica, científica y de manera responsable. Entonces, creo que la Asamblea en este caso está jugando su rol, está haciendo su papel, ya que no hay otra norma, estamos creando una, y si el presidente se suma, la aprueba o la veta, pues tocará debatirlo, pero lo peor que nos puede pasar es que la ciudadanía se sienta esperando que el sacrosanto COE nos diga qué hacer, cuando tenemos nosotros una normativa que bien puede decir cómo se van a tomar las decisiones en el país para una emergencia, para una situación atípica. Así que ya no más decisiones al tuntún. Démosle normativa, démosle fuerza a este proyecto de ley, y ojalá el presidente la debata con responsabilidad también. Ok, asambleístas, vamos cerrando ya etapa de conclusiones finalmente en el programa. Y asambleísta Rafael Lucero, ¿cuál será el rol de los gobiernos cantonales? Me olvidaba de este aspecto. ¿Qué rol van a jugar ahora los municipios, sobre todo para que ya en la localidad implementen como último organismo de toma de decisiones en lo local? Con eso y conclusiones, por favor, asambleísta Rafael Lucero. A ver, primero los municipios, una vez que se ha declarado zona de emergencia sanitaria por el ente rector de la salud, el COE provincial, nacional, cantonal, provincial o cantonal emitan el plan de contingencia, ya tienen que entrar a cumplir sus competencias. ¿Qué tiene que controlar los municipios? ¿Qué tienen que controlar las autoridades de designación? O sea, ¿qué tienen que hacer los gobernadores? Ya entra todo este trabajo articulado en función a un decreto de emergencia de la zona de la zona de emergencia sanitaria. O sea, ya entramos a trabajar en ese sentido. Y ahí, insisto, es el compromiso también de las autoridades velar por sus ciudadanos, y los ciudadanos velar por sus conterráneos. Es un tema de ida y vuelta. Yo decirles a ustedes, aspiramos y estamos convencidos de que sigamos trabajando en este proyecto de ley y que tengamos la mayor parte de sugerencias, la mayor parte de aportes, que podamos tener miles de aportes, que ojalá no se quede solo en los 32 artículos, que podamos crecer 4 o 5 artículos más, que podamos ir contemplando nuevos temas en la temporalidad, muchas cosas que pueden estar faltando, pero que necesitamos de las ideas de los demás para poder ir aprobando en la comisión y plantear, por supuesto, en el pleno de la Asamblea, y ahí sí, una vez aprobado en la Asamblea, esperar que el presidente lo vete o lo acoja. Asambleísta Javier Santos, etapa de conclusiones.
esperamos entonces ya entregar esta normativa este año por parte de la Asamblea Nacional. Debemos hacerlo por responsabilidad, tenemos que dar una muestra y un ejemplo a la ciudadanía que estamos con ellos, que tenemos las intenciones de dejar normado algo que no nos vuelva a pasar y nos coja desprevenidos, sin normas, sin un cuerpo técnico que nos diga cómo actuar ante una emergencia de este tipo, y esto nos servirá a todos. Y yo creo ahí, coincidiendo con Rafael, hay que fortalecer mucho a los cantones, a los GAT cantonales. Le digo que en una emergencia el primer respondiente siempre es el cantón, es el GAT cantonal y el COE cantonal. El primer respondiente es el que está en el territorio, las parroquias, los cantones. La provincia lo que hace es aglutinarse y decir, bueno, ¿qué más hay que hacer? Y el nacional ni se diga, dicta disposiciones generales. Pero hay que fortalecer la respuesta de los cantones, porque es ahí donde se tiene prácticamente la primer respuesta ante una emergencia, y por eso es que esta ley también tiene que fortalecerlos de manera de que el Estado central asigne lo que tiene que asignar, apoye de una forma inmediata a las primeras respuestas, y obviamente nosotros como autores de ley es dejar un marco normativo que diga, ¿sabe qué, Ejecutivo? De esta manera tiene que actuar. Pero por lo demás, como conclusión, yo creo que es muy positivo que la Asamblea ya debata esto y que reaccione el Ejecutivo para que podamos tener una ley que no nos coja desapercibidos o desprevenidos al momento de actuar como corresponde. Seguro. Asambleísta Javier Santos, gracias por estar con nosotros. Asambleísta Rafael Lucero, igualmente, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate y poder conocer a profundidad este informe para primer debate del proyecto de ley de emergencia sanitaria que está en construcción todavía al interior del Parlamento ecuatoriano. Gracias, legisladores. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros, y nos volveremos a encontrar en una próxima edición.